Muy buenos días, les damos a todos y cada uno de ustedes que nos hacen el favor de escuchar nuestra programación aquí en esta radio estación. Hermano, bienvenidos a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Quiero siempre saludar, quiero siempre bendecir a todas aquellas personas que nos escuchan fuera de los límites de nuestra ciudad del norte de Texas. Donde quiera que usted nos escuche, les damos las gracias por seguir sintonizando a través de las redes sociales este programa. Quiero iniciar no tan solo dando gracias al Señor verbalmente, pero quiero recitar el Salmo número 100, donde podemos encontrar varias razones para estar agradecidos con el Eterno. Dice Salmo número 100, versículo 1, leyendo de la versión Reina Valera 1960: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hermano, mientras recité este salmo, espero que hayas absorbido la palabra y que estés regocijándote en tu corazón, agradecido con el Eterno, no importando tus circunstancias, pero este salmo viene y nos ministra vida, nos ministra alegría. El simple hecho de saber que las misericordias del Eterno se renuevan cada día y son para siempre, eso nos debe de motivar totalmente. Amén. Hemos estado hablando sobre el Levítico capítulo 13 y hemos estado viendo lo que eran las leyes sobre la lepra, que desde luego ya habíamos dicho en un programa anterior que quizás sea una enfermedad que ya ha sido controlada y que quizás ahora simplemente con una visita al dermatólogo se solucione esa situación. Pero hemos ahora también entendido que contemporáneamente tomamos la lepra como simbolismo de pecado. Cuando nosotros llegamos a Levítico capítulo 13, versículo 46, hay algo que me llamó la atención. Y dice la palabra de esta forma, dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hermano, déjame aplicarte esto y quizás sea más predicación que estudio. Déjame abrirte mi corazón. Déjame explicarte de dónde vengo y déjame explicarte dónde muchos de ustedes se encuentran. Un programa anterior a este, que te recomiendo que escuches en las redes sociales, estuvimos diciendo que contemporáneamente tomamos la lepra como símbolo del pecado. ¿Ok? Cuando nosotros llegamos a este versículo 13:46 del libro de Levítico, nos podemos dar cuenta de algo que se produce en nosotros cuando estamos mal delante del Señor. De algo que se produce en nosotros cuando estamos caminando fuera de la voluntad del Eterno. Algo que se produce en nosotros cuando estamos esclavizados a algún mal hábito que tenemos. Algo que produce nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestra alma, cuando realmente estamos sumergidos totalmente en la miseria del pecado. Yo te lo digo por mi propia experiencia. Cuando estuve leyendo este versículo, tomó totalmente mi atención y lo voy a volver a leer porque va a ser el título de nuestro programa ahora. Y esta ley totalmente, hermano, solamente como la palabra dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, dice el libro de Gálatas. Esta ley nos da una idea, nos clarifica cómo
el pecado a veces trabaja dentro de nosotros, cómo las enfermedades a veces trabajan dentro de nosotros, en nuestro ser, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma. Y a ti, hermano, es con el que me quiero conectar, aplicando yo como pecador, aplicándolo precisamente, recordando aquellos tiempos donde muchas veces me salí de la voluntad del Señor, y ahora mi llamado es a llamar a todos aquellos que están fuera de la voluntad del Señor, a traerlos de regreso a los pies de Jesús, de Yeshua, así como también el Señor me trajo a mí. Estamos leyendo Levítico capítulo 13 para recapitular, y nos detuvimos en el versículo 46, donde dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento sobre su morada. Esta es la tendencia, este es el mensaje que el pecado nos dice en nuestra mente. Cada vez que nosotros, hermano, estamos fuera de la voluntad del Señor, que estamos en pecado, es precisamente ese sentimiento de condenación, ese sentimiento de impureza que se nos revela, que nace en nosotros, ese sentimiento de indignidad que se manifiesta en nuestro ser, en nuestra alma. Y generalmente cuando nos sentimos así, nos aislamos, nos apartamos. Y más cuando ese pecado, hermano, es un mal hábito. Más cuando ese pecado tenemos que esconderlo de los demás. Más cuando ese pecado tenemos que esconderlo de nuestra esposa, de nuestros hijos, de la congregación, de nuestros amigos, de las personas con las que trabajamos. Más cuando ese pecado, hermano, a veces nos desmotiva para seguir yendo a la congregación, para seguir yendo a alabar al Señor. Porque realmente, hermano, la ley se hizo para remarcar la transgresión. Es lo que dice el libro de Gálatas. Y dice de esta forma, Levítico 13:46, todo el tiempo que la llaga, podemos decir, todo el tiempo que el pecado, que la enfermedad esté sobre nosotros, nos sentiremos inmundos, estaremos impuros y tendremos la tendencia a habitar solos y tendremos la tendencia a habitar fuera del campamento. Amén. Pero déjame aplicártelo con la vida de Jesús, hermano, con la vida de Yeshua, y yo creo que te vas a gozar porque tú has, ya si no leído, también has estudiado Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. Yo te quiero recordar aquella preciosa historia de los 10 leprosos. Y dice, leyendo de la versión Reina Valera 1960, Lucas 17, 11 al 19, dice, versículo 11, yendo a Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a tratar de escudriñar paso a paso qué fue lo que pasó aquí. Número 1, vamos a remarcar en esta historia de los 10 leprosos que fueron limpiados por Jesús, por Yeshua, en aquel tiempo cuando él caminaba sobre la tierra, cómo aquellos hombres tenían en la mente la ley de la lepra y sabían ellos que según Levítico capítulo 13 versículo 46 se les estaba prohibido acercarse a la gente. Ellos tenían que habitar fuera de las ciudades, ellos tenían que aislarse porque si no eran apedreados, porque lo que no querían era que la gente se contaminara y se propagara esta enfermedad. Entonces, ahorita nos podemos dar cuenta entonces que ahora podemos entender mejor los evangelios,
a través de estudiar la Torá, el por qué estos 10 varones, que dice que eran hombres, no se acercaron totalmente al Señor. Porque la palabra nos dice claramente, dice, los cuales se pararon de lejos y alzando su voz, o sea, le gritaban, porque estaban a lo lejos, porque no podían acercarse a él, ni al pueblo, ni a la ciudad. Dice que, y alzaron la voz diciéndole: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, en los tiempos en los que vivimos, hermano, ya esta ley tenemos que tener mucho cuidado, porque ya no es aplicable totalmente a los tiempos en los que vivimos, no todo lo contrario. Si tenemos que tomar la lepra literalmente como símbolo del pecado, hermano, es precisamente cuando estamos debajo de la influencia de ese pecado, cuando hemos cometido un error, es precisamente cuando tenemos que acercarnos más al Señor. No tenemos que escuchar lo que el pecado nos dice, porque el pecado nos dice: estás impuro, eres inmundo, no te puedes acercar con los demás son mucho mejores que tú nunca vas a ser como ellos, tienes que alejarte de la iglesia porque los vas a contaminar. El pecado es lo que nos ministra, el pecado, eso es lo que nos dice. El pecado lo único que quiere es alejarnos totalmente de Jesús, de Yeshua, amén. Pero aquí la palabra nos dice que en ese tiempo, ¿no?, aquellos 10 leprosos aún conocían la ley y sabían lo que decía el libro de Levítico, capítulo 13, versículo 46. Cuando la lepra esté sobre de ellos, tienen que mantenerse en un estado de impureza, en un estado de apartados, en un estado fuera del campamento. Estaban inmundos, no eran ceremonialmente aptos para entrar y conectarse con el pueblo. Pero ahora nos podemos dar cuenta que gracias a nuestro Creador, gracias a nuestro Mesías, gracias a la obra de Jesús, de Yeshua, todo ha cambiado totalmente. Ahora Jesús nos dice todo lo contrario y nos dice: venid, acercarnos a Él, traer las cargas que traen sobre ustedes cargando, dejarlas aquí, depositarlas sobre de mí. Amén. Ahora nos llama, ahora así como estamos en el estado en el que estamos, Él viene y nos quiere recibir y nos quiere decir: hey, no te preocupes, yo llevo estas cargas. Hey, no te preocupes, yo limpio este pecado. Hey, no te preocupes, yo voy a quitar este mal hábito. Hey, no te preocupes, yo voy a sanar tu vergüenza. El versículo 14 trae un mensaje preciosísimo. Yo creo que esa va a ser la conclusión de nuestro programa. Nos vamos a extender los últimos 10 minutos en este punto. Dice el versículo 14, dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahí está el punto. Ahí está el punto, que esto es lo que nosotros decimos dar un paso de fe. Esto es lo que estamos diciendo. El pecado nos ministra todo lo contrario a lo que nos ministra nuestra fe. Cuando nosotros queremos estar cerca de Jesús, pero nuestro pecado nos está diciendo: es que estás inmundo, estás impuro, tienes que mantenerte tú solo, tienes que estar insulado, no puedes estar con los demás porque los demás son mejores que tú. Entonces no estamos realmente actuando en fe. Y es ahí, mi querido hermano, donde muchos de nosotros nos detenemos. Es ahí, hermano, donde muchos de nosotros se nos van los años, hermano, y pasa un día, y pasa un día, y pasa otro, y pasa el tercero, y pasa después de esto una semana, un mes, un año, y se van corriendo los años. Vamos envejeciendo y no podemos tomar esta decisión y pensamos que un día vamos a estar mejor y que vamos a tomar la decisión correcta y que lo vamos a lograr. No, hermano. Quizás mientras el pecado más tiempo esté sobre nosotros, más se va a enseñorear sobre nosotros. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente lo que estos 10 leprosos hicieron. Ellos recibieron la orden, recibieron la palabra de Yeshua, y lo inmediato que hicieron fue caminaron en dirección al templo, porque en aquel tiempo no había tabernáculo. En aquel tiempo ya estaba erigido el
templo y fueron en esa dirección y se presentaron los sacerdotes y los sacerdotes lo declararon limpio. Pero dice que y yendo en el camino y yendo en la dirección hacia donde el Señor les estaba diciendo que fueran, dice que fueron sanados. Es ahí donde muchos de nosotros nos detenemos. Es ahí donde nuestra falta de fe nos sigue hundiendo en nuestro pecado. Es ahí, en el no obedecer la palabra. Inicialmente no podemos descubrir qué es lo que el Señor tiene para nosotros después de obedecer el primer paso que el Señor nos ordena dar. Es ahí donde yo te motivo, hermano, que realmente, si tú te estás conectando conmigo, si tú estás en ese estado, toma ese paso de fe. Hermano, ¿qué es lo que te dice el Señor? ¿Qué es lo que la palabra del Señor te está diciendo? Tú puedes decir, hermano, estoy hundido, estoy esclavizado, hermano, no soy yo mismo, ni yo mismo me reconozco. No te preocupes, yo he estado ahí. No te preocupes, tienes esperanza. No te preocupes, porque si el Señor lo hizo en mí, el Señor lo va a hacer en ti. Hermano, no te preocupes, solamente tienes que obedecer, tienes que tomar este paso de fe como aquellos hombres, obedecer la palabra y en el camino. Por ahí decimos, ahora en lo secular, si tú das un paso, Dios da otro. Cuando tú empiezas a caminar, Dios te empieza a empujar. Cuando tú empiezas a ir en esa dirección, Dios te va poniendo flechas hacia donde tienes que caminar. Porque recuerda cómo nos ministra el pecado en nuestra mente. Dice Levítico 13, versículo 46, dice, todo el tiempo que la llaga, todo el tiempo que el pecado, que la enfermedad estuviere sobre nosotros, seremos inmundos, seremos impuros y habitaremos en la soledad y habitaremos fuera del campamento y ahí será nuestra morada. Vamos a recordar, hermano, que no tan solo en una ocasión, pero en varias ocasiones vamos a recordar al endemoniado galardeno, que nos podemos dar cuenta que él vivía apartado, vivía alejado, vivía en los sepulcros, vivía donde habitaban los muertos, se golpeaba a sí mismo. Eso es lo que el pecado hace en nosotros. Eso es lo que la palabra está dando a luz. Eso es la mejor aplicación de Torah a nuestras vidas, porque nos podemos dar cuenta que realmente todos aquellos que hemos regresado a Jesús y podemos voltear para atrás y ver de dónde el Señor nos ha sacado, y ahora no podemos notar en la palabra que realmente sí la palabra denota, resalta aquel estado y sus características en las que vivíamos. Hermano, pero demos gloria a Dios que el Señor ha hecho en nosotros algo grande, y ahora que el Señor nos ha sanado, por favor, hagamos lo que hizo aquel samaritano, porque la palabra nos dice, regresando a la historia de los 10 leprosos, que eran 10 y que solamente uno regresó. Y ese hombre era extranjero en Israel. Ese hombre era de los que ellos llamaban samaritanos. Eran de los que no se querían juntar con ellos. Era de los hombres que no habían mantenido su pureza sanguínea del pueblo de Israel. Eran aquellos hombres que el pueblo de Israel los señalaban. Pero ese hombre fue el que regresó. Ese hombre fue el que regresó glorificando a Dios. Y Jesús, Yeshua, en Lucas 17 hace esta pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No son 10 los que recibieron el milagro? ¿No fueron 10 los que recibieron la bendición? ¿Por qué solamente regresa uno? Y quizás tú estés también en ese estado que también es malísimo, un estado donde, hermano, no tienes un corazón agradecido. Un estado donde después de haber recibido la gloria y la misericordia, la sanidad de nuestro Señor, la reconciliación, la restauración a través de Yeshua, no tienes un corazón agradecido. Jesús nos dice a través de Lucas 17 que para Él es importante el agradecimiento, que para Él es fundamental tener un corazón agradecido. Y pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados?
Dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, sino este gentil, sino este que no pertenece al pueblo de Israel. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Amén. Bueno, ese es el punto, ese es el mensaje. No escuches la voz del pecado, no escuches tu estado en el que te encuentras. Te puedes sentir inmundo, te puedes sentir impuro. Quizás te has estado alejando, te has estado insulando tú solo. Quizás te escondes de la gente por tu vergüenza, por tu mal hábito, por lo que tú haces. Quizás has dejado de ir a la iglesia, pero eso es lo que el pecado quiere hacer en ti. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en ti. Pero toma esta acción que tomaron estos 10 leprosos. Corrieron hacia él, escucharon su voz y empezando a caminar en dirección hacia donde él les dijo, ahí fueron sanados, ahí fueron limpiados, ahí se produjo el milagro, ahí se produjo la restauración. Y cuando recibas eso, bueno, regresa y glorifica al Señor. No seas como aquellos 9 israelitas que fueron mal agradecidos con el Señor. Sé como este gentil, como ese samaritano que regresó y dice la palabra que dio gloria a Dios. Vivió, tuvo un corazón agradecido con el Señor. Regresó no tan solo a dar las gracias, pero a glorificar el nombre de Dios. Hermano, mi teléfono es el 214-212-7676. Hermano, ojalá que hayas escuchado el mensaje. Ojalá que el Espíritu te haya redarguido. Ojalá que el Ruach HaKodesh te esté motivando, te esté incitando. Ojalá que estés aprendiendo. Y si este mensaje no fue para ti y tú conoces a alguien, hermano, lo que dijimos ayer también es muy importante. Si tú estás en el otro estado, por favor, si tú estás bien delante del Señor y conoces a alguien con estos síntomas, por favor, dice la palabra, dice que vosotros que sois espirituales, restaurarle. Corre, ayuda, tiende tu mano, ama, porque ese es el mensaje. Estamos levantando la cosecha. Eso es nuestra misión. Eso es lo que tenemos que hacer. Así nos enseñó Jesús. Hagámoslo. Bueno, que el Señor te bendiga. Siempre es un privilegio estar en esta radioestación. Siempre es un privilegio predicar la palabra aquí en Dallas y donde quiera que tú nos escuches. Que el Señor te bendiga. 214-212-7676 y que tengas un excelente día en el Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך